emocional, tal como yo la concibo, tuvo su origen que en alguna medida vinculó también a Colombia, porque resultó de un estudio que hicimos con Colombia y también con 13 otros países de América Latina, con 160.000 casos. Y lo que queríamos saber qué era lo que afectaba más el rendimiento académico. Y usamos muchas variables para estudiar eso, unas 60 variables, que se aplican en política educativa. Y el resultado fue muy sorprendente, porque la suma de todas las variables, encontramos que eran como positivas, pero aportaban la suma de todas ellas, aportaban menos que una variable sola. Y esa variable sola es la que llamábamos nosotros clima emocional del aula. El clima emocional del aula era una cosa muy sencilla en esa investigación. Eran tres elementos, un constructo teórico de 3 elementos. Tipo de vínculo del profesor-alumno, tipo de vínculo entre los alumnos y el clima que emerge esa doble vinculación. Esto fue muy sorprendente. Fue tan sorprendente que se hizo una investigación fuerte, un seminario de esto en Estados Unidos, el BID lo convocó para ver entre la gente del TIMSS, del PISA, todos los que se dedican a estudios internacionales, así, para analizar la base de datos. Y la conclusión fue que esta fue la mejor base de datos que existía en ese momento. Entonces la pregunta obvia es, bueno, si esto es cierto, ¿cómo se hace? ¿Se transfiere? ¿De qué se trata? Entonces de ahí empieza esta idea de que si lo central, pero realmente lo central lejos, en los procesos de aprendizaje de los niños son los vínculos emocionales en el aula, entonces tenemos que generar un proceso de formación que nos lleve a cómo trabajar, cómo orientarnos en este proceso. Entonces nosotros después ya llevamos, esto fue en 1998, hace ya un buen rato, y desde entonces hemos podido elaborar más de esto, hemos desarrollado más enfoque, más teoría, más ejercicio, más trabajo, y lo que hemos llamado entonces a todo esto es la educación emocional, donde lo que no se educa es tanto, no se educan las emociones, lo que se educa realmente es la reacción que tenemos nosotros cuando estamos en presencia de esta energía maravillosa que son las emociones. Y llamamos educación emocional entonces a un proceso como de conciencia emocional, que es como una investigación de qué es lo que me está pasando a mí en las situaciones en que me encuentro siempre, y uno siempre está con reacciones emocionales. Eso lo llamamos conciencia emocional. Y también la otra patita que es un poco hacia afuera es la comprensión emocional, que es el proceso mediante el cual yo tengo acceso al universo emocional de la persona que tengo al frente. Entonces es una cosa vertical, una investigación de qué me pasa a mí en esta situación y qué puede estar pasando al otro, cómo convencer, cómo conversar de una manera no agresiva, de tal manera de que la otra persona pueda entrar en un espacio de paz y de aceptación y de energía de acción. Esto es lo que llamamos educación emocional. Y para hacer esto hay que desarrollar competencia. Es fácil para los que tienen el talento y los que vienen naturalmente con esta cualidad, como muchos profesores lo tienen. Hay colegios que son muy pobres así y sin embargo sus alumnos aprenden mucho. Y uno va a averiguar qué pasó ahí en esta escuelita rural. Y lo que ha ocurrido es que el profesor tiene un vínculo maravilloso con sus alumnos y los alumnos tienen un vínculo bonito entre ellos, entonces el clima es muy, muy propicio al aprendizaje. Sin parafernalia casi ningún tipo, aprenden solamente en este juego de vínculos. Hay que tienen ese talento naturalmente. Otros tenemos que aprenderlo y para eso tenemos que desarrollar competencias emocionales. Y para decirlo brevemente, una competencia emocional, la primera es aceptar, abrirse al mundo emocional. La segunda es poder nombrar, identificar, ponderar las emociones que estoy sintiendo, que son energías que están presentes. Así. La tercera es poder interpretar la información que me está trayendo esa energía emocional. Por ejemplo, si yo me enojo de repente, si tengo la capacidad de ver por qué me estoy enojando, me va a decir, estás enojado
porque no te están escuchando y esto te hace mucha rabia. Por ejemplo, entonces, ¿y por qué te enojas tú por eso? Porque quiero que me escuchen. Entonces no puedes trabajar entonces la capacidad de querer que lo escuchen. La cuarta tiene que ver con la capacidad de vincular las emociones con el pensamiento. Somos seres, fundamentalmente seres emocionales, pero también somos seres racionales. Hemos vivido en un mundo que creemos que somos solamente racionales, pero hoy día sabemos que 85%, 90% o más, poco menos, cada vez más, de nuestro cerebro es un cerebro emocional. Somos seres fundamentalmente emocionales y somos analfabetos de eso. La otra competencia es lo que llamamos la regulación. Nosotros no estamos ni por manipular ni por controlar las emociones. Es una energía vital, que es una energía bonita, pero muchas veces viene cargada con otra energía. Por ejemplo, hoy día veníamos para acá y veníamos relativamente a tiempo, pero hubo un, no sé cómo le llama usted, taco, y que nos hizo demorar muchísimo. Y si yo no hubiese practicado lo que practico, habría llegado indignado con todo el mundo, con el chofer, con los otros choferes, todo, haríamos la bocina, lo que sea. Entonces, ante la primera contrariedad que aparecería aquí, yo explotaría. Pero la regulación consiste en desintoxicar la emoción que uno está sintiendo. O sea, sacarse estas cosas que no tienen que ver con lo que está ocurriendo en este momento. Entonces yo aproveché, mientras estábamos en el taco, a respirar, a tomar consciente de respiración, así como meditar un poquitito, ver cómo me estaba sintiendo. Y ya cuando estaba como tranquilito me puse a leer un poco los textos que íbamos a trabajar hoy día. En fin, eso se llama como... Hay formas de regular. La otra competencia es la de modular. Si la regulación es limpiar lo que viene hacia mí, la modulación es que lo que salga para afuera sea como bien, bonito, adecuado y justo para lo que tiene que ser. Aristóteles, el famoso filósofo griego, decía, cualquiera se puede enojar con cualquiera y agredir a cualquiera. Eso es muy fácil. Lo que es difícil es enojarse con la rabia adecuada, que sea una rabia que se exprese con la persona adecuada, que corresponda con la intensidad adecuada y en el momento adecuado. Eso es más difícil y es una competencia que hay que aprender. Y por último, la competencia quizás madre de todo esto es la empatía. Y la empatía, que es como la conexión, que es la competencia que tiene un profesor o un gestor, para que vea que la otra persona, la competencia que tiene la profesora, el profesor o el gestor o el rector, de manera de que el alumno o la alumna sienta, no piense, sienta que está siendo vista, escuchada, contenida, sostenida, sin juicios, sin críticas, por ser ella quien es. Lamentablemente nosotros vivimos en una sociedad, sobre todo en la cultura de la educación, está orientada 100% a que la persona no sea como es, sino que sea como las autoridades o como yo quiero que tú seas, que es como una negación permanente. Y eso bloquea los procesos de aprendizaje. Entonces nosotros entendemos la empatía como esta conexión, o de nuevo, vínculo del profesor con los alumnos, vínculo entre los alumnos, y lo que resulta de eso es súper precioso. Es una apertura al aprendizaje. Esto permite generar una visión del ser humano mucho más compleja, mucho más integrada de lo que se logra con los aprendizajes cognitivos disciplinarios, por ejemplo. Esa es una diferencia muy importante porque las personas necesitan reconocimiento de su integralidad como seres humanos. Eso eso tiene un impacto en la sociedad. La escuela prefigura la sociedad. Y si es que en la escuela las personas pueden convertirse en seres humanos, ser tratados como seres humanos integrales, tanto en dimensiones corporales, emocionales y cognitivas, mentales. La otra es que está muy demostrado que con estos enfoques se
mejoran los aprendizajes cognitivos. Eso hay mucha investigación detrás. Entonces, si es que lo que uno quiere es aprender los aprendizajes cognitivos, eso. En tercer lugar, esto lleva a una forma, a una pedagogía distinta. Todos sabemos que la educación está muy mal. Si es que uno le llega a creer, por ejemplo, los resultados de PISA, uno ya dice, bueno, está yendo muy mal en el PISA, entonces quiere decir que algo estamos haciendo mal. Hay que ver cómo organizar el proceso de aprendizaje de una manera que sea consistente con los fines que tiene la educación. Y yo no sé exactamente cuáles son los fines que tiene la educación en Colombia, pero deben ser por el estilo de generar, qué sé yo, el desarrollo intelectual, emocional, social, espiritual, ético de la población colombiana y al mismo tiempo generar un estado de paz. Eso pues, estoy como inventando, pero imagino que no debe estar muy lejos de ahí. Pero la práctica de la educación, la práctica pedagógica, está centrada en el conductismo, en premios y castigos, en disciplinas, en un proceso de desintegración del conocimiento en vez de integración del conocimiento. Entonces esto implica, dado que los sujetos que están aprendiendo son integrales, la educación en alguna medida requiere un tipo de pedagogía, un tipo de modelos similares. Una cuarta razón es que está súper claro que la educación está completamente desfasada con lo que está ocurriendo en la sociedad. Hay un proceso muy complejo. La gente ha dejado de creer, los jóvenes no tienen referencia con las instituciones, cada uno está todo cambiando constantemente, y este proceso estático, como está concebida y implementada la educación, está completamente lejos de esta fluidez con que está ocurriendo el mundo de los jóvenes hoy en día. Hay una distancia abismal entre una y otra, y es muy importante poder acercar la educación a los sujetos de la educación. Y por último, si es que uno quiere una educación como de este tipo, lo que va a lograr es la cooperación de los profesores y de las profesoras. Yo he hablado miles de veces ante públicos de profesores, y lo que más siento es un gran por fin. Por fin. Porque por esto, esta es la razón por la cual las mujeres y los hombres entran a la carrera docente, es para enfrentar este proceso de desarrollo ético, espiritual de los alumnos. Es el sentido de la vida. Puede que no les paguen mucho, pero su vida tiene sentido. Pero las políticas educativas los distancian. Esta idea de poder generar mucha información y crear nuevos mecanismos de información por parte de las autoridades, por ejemplo, se genera mucha información, saca mucho tiempo, desgasta mucho tiempo, y yo tengo la impresión de que esa información no se usa finalmente. Depende de la persona con quien estés conversando. Si es una persona que confía mucho en el mundo de la ciencia, bueno, en este libro que fue primero publicado en la UNESCO y después ya como más elaborado, en un libro que se llama La Escuela de la Desigualdad, donde hay datos muy sofisticados, muy elaborados, donde demuestran esto. Entonces, científicamente fue considerada como la mejor base de datos que existía en ese momento. Ahora puede que no lo sea, pero la información es muy válida, La otra cosa sería, si es que no es una persona muy centrada en la verdad científica, es no convencer, sino que tratar de comprender. Y eso tiene que ver ya más con la educación emocional. Es comprender cuál es la situación en que está ese rector o esa persona a quien quieres tú convencer. Lo que primero que hay que hacer es tratar de comprender en dónde está parado, qué es lo que necesita, qué necesidades tiene, porque a veces como que dice, no, yo quiero cosas que estén muy probadas, qué sé yo. Entonces hay un proceso de tratar de comprender, es una investigación, cuáles son las necesidades fundamentales, cuáles son los valores fundamentales de esa persona, de tal manera que no se sienta como
como agredida, como obligada o presionada a aceptar algo. Si tú quieres venderle algo a alguien, o si tú quieres convencer a alguien que cambie, esa persona, si tiene mucho dinero, lo va a comprar para que no lo molestes más. ¿Ah? Pero si quieres cambiarlo, nadie va a uno no puede cambiar a nadie nunca. ¿Ah? Uno puede generar las condiciones para que si la persona quiere cambiar, que cambie. Si es que esta persona como que se siente, si tú puedes convencer en la parte que está viva de esa persona, que es el mundo emocional y el mundo de las necesidades y de los valores, ¿eh? Sino eso es lo que está vivo, si tú puedes conversar a ese nivel, el camino se despeja. Lo primero es tratar de comprender lo que está pasando con cada uno de ellos. Comprender qué es lo que ellos necesitan realmente. Nosotros estamos pensando, el tema de la necesidad fundamental de los seres humanos es un nivel muy democrático. Todos tenemos necesidad de participar, necesidad de techo, necesidad de comer, necesidad de esparcimiento. Todos tenemos esas necesidades. Es averiguar cuáles son los grados de satisfacción o insatisfacción de estas personas. Más que llegar a ofrecerles una cosa, hay que ver si a lo mejor lo que se les está ofreciendo no sirve. A lo mejor lo que necesitan es como reconocimiento. Y si tú les das algo sin saber que lo que ellos necesitan reconocimiento y no les das reconocimiento, no van a aprender. ¿Te fijas? No les va a servir. Pero si los reconoces y no le das más nada, va a haber un cambio fundamental en la persona. ¿Te fijas? O sea, va a haber un proceso como de aceptación. Entonces, primero comprender lo que pasa. Yo no sé cómo son las personas que están entrando, no tengo idea cómo son, pero imagino que la vida que han tenido ellos tiene momentos buenos y muchos momentos no tan buenos y muy duros. Hay que, en alguna medida, ayudarles a explorarse sin armas, sin agresión, para entrar en un espacio de paz. En alguna medida, estas personas lo que más creo, la verdad que estoy hablando de pura imaginación, creo que lo que más necesitan es entrar en un estado de paz, para ser personas que pueden convivir en paz con otras personas, pero primero todos tenemos que entrar en un proceso de pacificación. Y este es un camino de pacificación. La educación emocional es como una exploración del ser humano, y lo que nosotros hemos encontrado, a diferencia de otros enfoques de la educación emocional, es que hay espacios de paz en los seres humanos que no han sido tocados realmente. Y cuando uno los toca, cambia el mundo, realmente cambia el mundo. Si uno está en guerra, ve el mundo de enemigos y amigos, los que están conmigo y los que están contra mí, un mundo de agresión. Pero si uno toca la paz, se desmantela esto y entra un proceso como de convivialidad, de tranquilidad, de ganas de contribuir. Ocurren cosas muy bonitas. Cuando una persona tiene sus necesidades fundamentales satisfechas, se vuelve una persona muy bonita. No hay que enseñarle nada. No hay que enseñarle nada. Esta es la gracia de los humanos. Cuando tenemos nuestras necesidades fundamentales satisfechos, nuestros valores no transgredidos, y nuestros anhelos en el camino de realización, nos convertimos en personas muy lindas y muy solidarias, muy pacíficas. La verdad que ahí hay un camino grande que explorar. Te agradezco las preguntas.